majestad. De día habla el sol al todo iluminar, y en la noche son las estrellas al brillar. Pero de tu amor y de tu bondad habla aquella cruz en la que fuiste a pagar. Hoy mi vida, mi Jesús, quiero entregar. Te quiero servir, te quiero alabar. Me humillo ante ti, me postro ante tu altar, y con mi corazón te voy a adorar. Con mis lágrimas, Señor, tus pies quiero regar, y con todo mi ser tu nombre proclamar. Si por mí tu vida diste, por ti la mía voy a dar. Toda tu creación habla sin cesar de tu gran poder y de tu majestad. De día habla el sol al todo iluminar, y en la noche son las estrellas al brillar. Pero de tu amor y de tu bondad habla aquella cruz en la que fuiste a pagar. Hoy mi vida, mi Jesús, quiero entregar. Te quiero servir, te quiero alabar. Me humillo ante ti, me postro ante tu altar, y con mi corazón te voy a adorar. Con mis lágrimas, Señor, tus pies quiero regar, y con todo mi ser tu nombre proclamar. Si por mí tu vida diste, por ti la mía voy a dar. Me humillo ante ti, me postro ante tu altar, y con mi corazón te voy a adorar. Con mis lágrimas, Señor, tus pies quiero regar, y con todo mi ser tu nombre proclamar. Si por mí tu vida diste, si por mí tu vida diste, si por mí tu vida diste, por ti la mía voy a dar. Dios les bendiga a todos. Bueno, aproveche y salude al que tiene a su lado. Dígale: Dios te bendiga. Qué bendición que estés aquí en este culto. Amén. Bueno, mientras usted está allí saludando, quiero saludar también entonces al hermano Gildardo y la hermana Liliana, que son los pastores entonces en este lugar,
Y también me saludan al hermano Fabio y a la hermana Jané y a su familia. Bueno, creo que es una bendición poder estar aquí esta noche, todos juntos, congregados para adorar al más grande. Usted sabe cómo se llama él. A ver, alguien que lo diga fuerte. Un aplauso para él. Gloria a Dios. A su nombre sea toda la gloria. Vamos a tomar un pasaje muy conocido que está en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3 y el verso 6. Lo vamos a tomar esta noche para que a través de él entonces el Señor nos hable a todos y que esa palabra se quede en nuestro corazón y que en nuestro diario vivir la pongamos por práctica, porque creo que para eso el Señor ha constituido predicadores, maestros, evangelistas, con el fin de que al escuchar su palabra, la palabra de Dios, pues nosotros seamos perfeccionados, porque Dios desea que usted y yo cada día seamos mejor para Él, amén, y para su gloria. Todos se encontraron. Bueno, allí también está proyectado. Dice la palabra del Señor: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Qué porción tan especial, ¿cierto? Bueno, el Dios de Pedro está aquí con nosotros esta noche. Amén. Dígale al que tiene a su lado: propósitos. Amén. Oremos que Dios, hermanos, nos hable. Soberano Dios, te damos gracias esta noche por esta oportunidad de estar todos aquí en el nombre de Jesús, por cada persona que nos acompaña, por los hermanos, por los niños, por los jóvenes, los adolescentes, todos, Señor, los que esta noche han venido a este culto, Señor. Señor, te hemos adorado con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, y ahora deseamos escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que en esta noche nos hables, que uses mi vida y que tu nombre sea glorificado en esta preciosa congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la amabilidad y se sienta. Bueno, estamos muy contentos de poder estar aquí esta noche con todos ustedes y creo que estamos aquí por el propósito de Dios. Amén. Creo que por eso estamos aquí. Y estaba pensando esta tarde acerca de precisamente de nuestros propósitos, porque hay unos propósitos que cada uno de nosotros tenemos. Nos levantamos cada día con un propósito, con algo para realizar. Y en ocasiones pues algunos de esos propósitos se quedan ahí, no los podemos alcanzar, se presentan dificultades. Y bueno, nuestros propósitos son efímeros, hay veces no permanecen en el tiempo, se acaban muy pronto. Pero yo quiero esta noche, con ayuda del Señor, hablar del propósito o de los propósitos de Dios. Porque nuestro Dios no improvisa. Él todo lo tiene bien organizado y bien planeado. Amén. Nosotros sí hay veces improvisamos, ¿cierto? Pero nuestro Dios, hermano, vea, cada detalle a Él no se le pasa por alto. Cuando Él hizo la creación, dice que cuando terminó de hacerla, vio que todo era bueno y bueno en gran manera. Amén. Porque Él nos enseña desde allí que sus propósitos entonces sí
permanecen para siempre. Amén. Hemos tomado un pasaje esta noche que nos va a ayudar a tener en cuenta todos esos propósitos, porque hay un milagro que Dios ha realizado dentro de este capítulo 3 de los Hechos, y ese milagro tiene propósitos por lo menos para 4 poblaciones, por lo menos para 4 poblaciones que están allí alrededor de ese milagro. Alabanzas al nombre del Señor. Así que, observando un poco el texto detenidamente, vamos a intentar esta noche, a través de la dirección del Señor Jesús, entender la posición de cada una de estas poblaciones. Amén. La Biblia los deja ver de una manera explícitamente en el texto, y creo que el Señor nos va a enseñar aquí a todos esta noche acerca de sus propósitos. Amén. Vamos a iniciar entonces observando unos textos atrás. Nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Había resucitado y había estado con sus discípulos después de la resurrección por 40 días y 40 noches. Y ellos estuvieron con Él, y Él estuvo allí teniendo algunos diálogos con cada uno de ellos. Pero finalmente nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Y bueno, después de su ascenso, los discípulos se quedaron en Jerusalén como el Señor Jesús lo había ordenado, porque es importante uno obedecer lo que el Señor dice, ¿cierto que sí? Se habían quedado allí reunidos todos. La Biblia dice que perseveraban en la oración. Y también entonces podemos observar cómo el Señor entonces cumple su palabra. Ellos estaban en Jerusalén reunidos, y la Biblia dice que el Señor entonces les bautizó con el Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Y creo que fue una bendición para todos ellos, porque el Señor Jesús no estaba de una forma presente en esos momentos con ellos. Él había ascendido a los cielos. Ellos estaban muy tristes, porque estar con el Señor, ellos habían estado con el Señor cara a cara, lo habían visto hacer milagros, cosas extraordinarias, y el Señor entonces asciende a los cielos, y ellos están ahí, están perseverando en la oración, están unánimes, en un mismo sentir, buscando el rostro del Señor. Y cuando viene entonces el Espíritu Santo sobre ellos, es un motivo de gozo, es un motivo de alegría. Amén. Porque el Señor estaba confirmando que su palabra. La Escritura dice que de tal manera fue esta bendición que todos empezaron a hablar en lenguas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo quiero esta noche invitar a todos aquellos que todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo a que sigamos buscando. Amén. A que sigamos orando a Dios, porque es una experiencia muy especial y es algo que marca nuestra vida para siempre. Amén. Y ellos estaban entonces allí, de tal manera entonces que se levanta el discípulo llamado Pedro y da su primer sermón, su primer discurso a todos los que estaban allí. Y en ese discurso entonces el poder de la palabra, porque la palabra que esta noche estamos predicando tiene poder, porque es la palabra de Él. Es tan poderosa que puede convencer un corazón esta noche. Amén. Que puede traer libertad al que está cautivo por cualquier situación o por cualquier vicio, porque así es su palabra. En aquel sermón entonces se convirtieron como 3,000 personas, se hicieron bautizar entonces en el nombre de Jesús. Y bueno, todo lo que empieza a ocurrir en Hechos de los Apóstoles, pues es un cumplimiento de la palabra del Señor. Finalizando entonces el capítulo 2,
entramos al capítulo 3 y registramos el primer milagro. Bueno, milagro que fue hecho por el Señor Jesucristo, porque Dios es el que hace todo en esta iglesia. Amén. Por eso a Él es la gloria, por eso a Él es la alabanza. Por eso cuando venimos a este lugar le cantamos a Él. Cuando usted se arrodilla ahí en esa sillita, le dice: Señor, tú eres merecedor de alabanza, tú eres el Rey del universo, no hay otro Dios como tú. ¿Cierto que sí? Usted y yo lo tenemos muy claro. Aquí no somos espectadores, no, aquí somos una iglesia que le encanta estar en intimidad con el Rey de gloria. ¿Cierto que sí? Alabanzas al nombre de Jesús. Así que ellos estaban allí muy contentos. Pedro había predicado ese sermón, se multiplicaba entonces la iglesia de una manera extraordinaria, las maravillas, las cosas especiales de Dios se veían en el pueblo. Pero en el capítulo 3 entonces hay una experiencia especial que tienen Pedro y ¿quién? Y Juan. Amén. Ellos hacen parte entonces también del propósito de Dios. Pero yo quiero, antes de entrar a hablar un poquito de ellos, a que nos ubiquemos en el escenario bíblico. ¿Qué es lo que ocurre antes de este milagro? ¿Qué es lo que está pasando? Y para eso entonces vamos a tomar la escritura, Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Porque vamos entonces allá a encontrar la primera población. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Amén. La hora novena, 3 de la tarde. Entonces a esa hora se convocaban para la oración. Subían todas las personas de Jerusalén, allí estaban en el templo y se reunían ¿a qué? A orar. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos encanta orar? ¿Cierto que sí? Es una bendición poder estar en la presencia del Señor. Entonces, esta población, los que iban a la oración, normalmente lo hacían cotidianamente, tenían en su corazón esa disposición de buscar la presencia del Señor. Y ellos estaban ahí, así como usted y yo lo hacemos los martes, los jueves, los sábados, los domingos, que nos encanta venir a buscar el rostro del Señor. Amén. Entonces encontramos ahí los que subían ¿a qué? A la oración, 3 de la tarde. ¿A cuánto nos gusta orar a las 3 de la tarde? Bueno, no, ahora oramos en todo tiempo, ¿cierto que sí? Pero en Israel tenían una costumbre entonces de orar a las 9, a las 12 y a las 3. Pero ahora nosotros levantamos manos santas, sin ira y sin contienda, en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Estando en la casa, yendo por el camino, cuando vamos conduciendo nuestro carro, nuestra moto, ahí siempre estamos hablando con nuestro Señor, porque nos gusta hablar con el Señor. Entonces es la primera población que encontramos, los que van a la oración. Ahora, los que van a la oración no están muy atentos de pronto a ciertos detalles que van a ocurrir dentro de este milagro del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Miremos el capítulo 3, el verso 2, que vamos a encontrar entonces la otra población. Dice la escritura: y era traído un hombre cojo de nacimiento. Los primeros eran ¿quiénes? Los que iban a la oración, ¿cierto? Pero ahora entonces tenemos aquí a una persona que tenía una discapacidad, cojo de nacimiento. Alabanzas al nombre del Señor. Bueno, él por 40 años, porque nació así lo declara la escritura, por 40 años, pues había tenido esa necesidad. Bendito el nombre del Señor. Una necesidad que se había prolongado por muchos años. En él pues ya se había perdido toda esperanza. Imagínense, todo ese tiempo. Él veía que habían unas personas que subían
al templo a orar, pero él no iba a orar. Él iba allí a recibir limosnas, porque finalmente de eso era lo que vivía. No tenía otra forma de sustentarse. Él vivía de lo que la gente le daba. Y lo ponían ahí entonces a la entrada del templo llamado La Hermosa, y ahí se mantenía. Entonces miramos ahí los que van a la oración, pero los que están aquí necesitados. Alguien que tenía una gran necesidad. Pero hay otra población, escuche lo que dice en el mismo verso 2, dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. O sea, los que lo llevan. Habían unas personas que tenían esa responsabilidad. Por muchos días iban y recogían al cojo y lo ponían ¿a dónde? Al templo, a la entrada del templo de La Hermosa. ¿A usted cómo le parece esa responsabilidad diaria? ¿Cómo le parece? Buena, ¿cierto o no? Esa era la función de ellos. Bueno, creo que en algún momento pudieron haberse cansado, ¿cierto? Y en alguna situación decir, ya no lo vamos a llevar más. Pero viéndolo en esa condición, ellos decían, pues vamos, llevémoslo. Porque finalmente nosotros, las personas, pues tenemos valores y nos encanta ayudar a las personas. Pero entonces tenemos allí otra población. Dice, los llevaban allí para que pidiesen las limosnas de los que entraban en el templo. Verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen ¿qué? Limosna. Esta es entonces ¿qué? La cuarta población. ¿Quiénes? Pedro y Juan. Todo el que pasaba, la mayoría de personas que pasaban por allí, que iban a la oración, le daban la limosna. Pero se encontró con un Pedro y Juan. Parece ser que no llevaban en sus bolsillos dinero, porque le dicen no tenemos ni qué, ni plata, ni tampoco tenemos oro. Amén. Tal vez como algunos en algún momento de la vida hemos podido pasar por momentos así, ¿cierto que sí? Ahí va Pedro y Juan y vamos a la oración, pero iban sin qué, sin nadita en sus bolsillos, pero iban con una buena finalidad de ir a orar, de ir a buscar al Señor. Pero yendo entonces se encuentran con este personaje que los aborda y les dice, por favor, una limosna. Y Pedro mira a Juan y Juan le hace ojito y dice, nada. Pero es ahí entonces donde radica la importancia de la fe. Amén. Ya hemos visto entonces que 4 poblaciones: los que van a la oración, los que están allí necesitados, ¿cierto que sí? ¿Quieren más? Amén, gloria a Dios. Y finalmente ¿quién? Pedro y Juan. Cuando uno mira el milagro que Dios hace a través de Pedro y Juan, uno tiene que honrar a Dios, porque detrás de cada población Dios tiene un propósito. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. Gloria a Dios. Miremos la primera población. La primera población está allí concentrada en la oración cuando escucha a lo lejos. Hacía rato que no oían de los milagros, de las cosas extraordinarias del Señor, pero hay allí una población orando y Dios obrando. Esa es la primera población. Por eso sus oraciones no son en vano. Por eso cuando claman los justos, hay alguien que los oye. Amén, amén, amén. Por eso hay que buscar al Señor mientras puede ser hallado. Usted haga lo que le corresponde, ore, que Dios en su voluntad y en su propósito
va a mostrar su gloria. Amén, amén. Y yo no sé si a usted le habrá pasado que hemos venido a este lugar con una tristeza, de pronto con un dolor, pasando por un momento difícil, y ahí nos hemos arrodillado a decirle: Señor, no podemos más, pero tú, mi Salvador, lo puedes hacer. Amén, amén. Esa primera población estaba ahí reunida en la oración, cuando escucha a la distancia: alguien está saltando. Amén. Alguien está honrando al Creador de los cielos y de la tierra. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Mi Dios está aquí esta noche con nosotros, hermano. Y Él ha escuchado su súplica. Él ha escuchado esa petición. Siempre, normalmente, en nuestros cultos presentamos una cantidad de situaciones difíciles. Pero, hermano, quiero decirte esta noche que yo he visto a mi Dios obrando en cada una de ellas. Amén. Y hemos orado y Dios nos ha dado una respuesta inmediata. Y hemos orado y Dios nos ha dicho: un momentico, espere. Amén. Pero Dios siempre ha escuchado esa oración. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero también entonces está la otra población. Gloria a Dios. Y esa población es precisamente el que está ahí, tan cerca de Dios. Porque les lo ponían ahí, ¿a dónde? Cerca de la entrada de la hermosa. Y estaba muy necesitado, claro que sí. Era cojo de nacimiento. Y él veía que la gente iba a orar, pero él tenía una necesidad económica. Una necesidad de suplir lo que necesitaba para su sostenimiento, para vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Esa era su necesidad. Pero él no se había enterado que esos que iban a orar era porque tenían la fe puesta en alguien que podía responder. ¿Sabe que hay personas con tantas necesidades aquí esta noche? Tantas personas que yo veo aquí que están tan necesitadas de este Dios que está aquí. Aleluya. Al nombre de Jesús sea la gloria. Pero aquí esta noche el Señor puede hacer cosas extraordinarias. Aquí esta noche el Señor puede suplir su necesidad. Y la necesidad más grande que el hombre tiene es conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Adórelo, adórelo porque Él está aquí. Amén. Vea, Él se sentaba ahí y estaba pendiente de que alguien le diera una limosna. Hay gente tan cerquita de obtener la salvación. Hay gente que ha caminado tanto tiempo y que todavía no ha dado ese paso fundamental. Y Dios ha estado ahí, porque Dios siempre ha estado ahí para ayudarte, para mostrarte un camino mejor, para solucionar ese tipo de situación que tú tienes. Pero tú no te has dado cuenta del amor y de la gracia de mi Dios, de mi Salvador. Usted es consciente de que Él está aquí. Cuando usted entra por esas puertas, es consciente que uno mayor que el templo, mayor que el universo, está aquí en este lugar, y que manifiesta su gloria y que tiene poder para levantar aún de cualquier situación. Ese es el Cristo que está aquí. Ese es el Cristo que nos ha traído en sus propósitos. Por eso es que estamos enamorados de Él. Cuando uno se enamora de Él, uno quiere estar en los cultos, ¿cierto que sí? Programan ayuno, al ayuno, vigilia, a la vigilia, confraternidad, a la confraternidad, porque nos hemos enamorado de Él. Él estaba aquí muy necesitado, pero todavía no se había enamorado de Él. Y por eso Dios tenía un propósito con Él. Son 40 años, dependiendo de los demás. Sí, porque dependía de los demás.
de los que lo traían, ya tal vez cansados, porque hay veces la gente se cansa de uno, eso es una realidad. Pero este Dios que está aquí esta noche, Él no se cansa de usted, ni se cansa de mí. Él es grande, Él es grande, Él es sublime, Él es el Todopoderoso. Amén, amén. Así que hay un propósito, Él está ahí. Pero hay una cuarta población, que son Pedro y Juan. Ellos se levantaron ese día y tenían en su agenda ir a la oración, ¿sí? Eso era lo que tenían. Así como usted esta noche en su agenda tenía venir a este culto. Eso era lo que estaba en su agenda. Pero en la agenda de Dios había algo más especial. Amén, amén. Pero para que la agenda de Dios se cumpla, se necesita que alguien le crea, que alguien esté dispuesto a arriesgarse y a creerle a Dios. Uno nota la ausencia, hay veces en los cultos, pasan las personas tan necesitadas de que alguien ore a favor de ella, y como que estamos ahí un poco quietos. Hay tantas necesidades ahí con su vecino, con su familiar, con su hijo, con su esposo, y como que estamos ahí. Pedro y Juan le dijeron: vea, nosotros no tenemos plata ni oro, no lo tenemos. Pero me llama la atención, antes de que eso ocurra, es que la escritura dice, verso 6, Hechos de los Apóstoles capítulo 3, el verso 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero hay algo que yo tengo. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero de lo que tengo, eso que usted tal vez no se ha percatado, es lo que Dios tiene aquí esta noche. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora, escuche lo que dice el verso 5. Dice: entonces, verso 4, perdón. Pedro con Juan, dice, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Hay algo allí muy bonito, porque se encuentra una mirada de alguien que está en esa situación por muchos años, y se encuentra con los hombres de Dios, y ellos le dicen: míranos, préstenos atención, porque los que han venido te han dado monedas, te han dado limosnas, pero usted este día va a recibir algo que no es de los hombres, que viene de arriba. Amén. ¿Sabe que eso ocurre en cada culto? ¿Sabe que eso ocurre cuando alguien le cree al Señor? Gloria a Dios. Cuando alguien dice: Señor, tú lo puedes hacer. Señor, espero mi milagro. Nosotros deberíamos de venir debiéramos de levantarnos cada mañana y decirle: Señor, hoy quiero ver tu gloria. Señor, hoy quiero ver cómo tú obras en medio del círculo que yo me muevo, de mi familia, de mi hogar, de mi esposa, de mis hijos, de ese vecino que está ahí. Pedro y Juan se ponen a mirarlo y él también los mira. No tenemos plata, no tenemos oro, pero hay algo que sí tiene esta iglesia esta noche. Amén. Esta iglesia ha sido investida con el poder de lo alto. Alabanzas al nombre del Señor. Sobre esta iglesia, hermano, se ha derramado el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero hay que movernos en ese propósito. Amén. Créale al Señor, hermano. Cuando ore por alguien, de verdad, crea que Dios puede sanar, que Dios puede libertar de cualquier vicio, que Dios puede romper cualquier cadena. Amén.
Alabanzas al nombre del Señor. Él se queda mirándolo y está imposibilitado. Pedro le extiende la mano. Alabanzas al nombre del Señor. Y le dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que en ese nombre, hermano, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. En ese nombre hemos visto milagros. En ese nombre hemos visto cómo las personas, hermano, entregan sus vidas al Señor. Por eso sus propósitos son mejores que los nuestros. Amén. Y por eso es que usted y yo debemos de andar en sus propósitos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Escuche este texto maravilloso de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Es un texto para nosotros, hermanos. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña que todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Usted cree que cómo iba Pedro y Juan? Ellos iban llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién les enseñó que le dijeran a ese cojo: levántate? El Espíritu de Dios que estaba en ellos. Cuando alguien es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, hermano, Dios hace cosas extraordinarias a través de esa persona, de ese hermano, de esa hermana. Hemos escuchado testimonios maravillosos de cómo Dios ha usado a los hermanos, llevando una palabra, cómo hemos orado por los enfermos y los enfermos han sido sanados. Gloria a Dios. Pero hay que decirle: Señor, quiero tu propósito, que no sea el mío, que se haga tu voluntad siempre, Señor. Amén. Y escuche lo que dice el verso 7: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y mire todo el propósito que hay en Dios. Y saltando, amén, se puso en pie y anduvo y entró con ellos. ¿A dónde? En el templo, donde estaban los demás. ¿Cierto que sí? Esos que estaban clamando, esos que estaban buscando al Señor, ahora están viendo al Dios eterno obrar. Amén, amén. Y tal vez algunos de ellos diciendo: ve, pasamos por el lado de Él, le dimos la moneda, pero no le dimos lo más importante. Y lo más importante es que este mundo entero conozca que hay un Dios todopoderoso. Grande, grande. Es que mi Dios es grande. Es que mi Dios es suficiente. Amén. Así que hay un propósito con los que están en el templo, con el que está cojo, con los que lo llevan, pero finalmente ¿con quién? Con Pedro y con Juan. Gloria a Dios. Y ahí está. ¿Usted se imagina la fiesta? Amén. Amén. Algo tan glorioso. Por muchos días lo habían visto ahí, con la necesidad. Amén. Pero ahora lo ven, ¿qué? Saltando. Ahora lo ven glorificando. Amén. Ahora la gente pensó que era Pedro y Juan, pero los hombres de Dios la tienen muy clara. Nosotros no atribuimos nada aquí a los hombres. Todo se lo atribuimos a nuestro Salvador, el que está aquí esta noche. Vea, el que te ha traído a ti, amigo, esta hora, este culto. Ese es mi Dios que tiene propósitos con tu vida. Esos propósitos especiales de darte la salvación.
Es que ser salvo, hermano, es algo especial, es algo maravilloso. Cuando usted entra a esa pila bautismal, hermano, alabanzas al nombre de Jesús. Y cuando usted siente que lo sumergen en las aguas del bautismo, eso no se puede describir. Cuando usted siente que el Señor perdona sus pecados, que el Señor te libra de la culpa, que el Señor hace de ti una nueva criatura, un nuevo ser, y usted empieza a caminar con... Esos son los propósitos del alto y sublime Dios, amén, que tiene con todas aquellas personas que todavía no han entregado su vida al Señor. Pero son los propósitos también que tiene con nosotros, de usarnos para su gloria. Iglesia, aquí en Río Negro, Dios te está preparando. Dios te ha venido hablando, porque Él quiere usarte. Él quiere usarte. Él quiere usar tus labios. Amén, amén. Él quiere usar tu vida allá donde tú trabajas, allá en casa con los tuyos. Alabanzas al nombre. Es que los propósitos de Dios son así. Ustedes recuerdan el endemoniado de Gadara, ¿sí lo recuerdan? Y lo que Dios hizo con él, y a dónde lo envió el Señor. Vaya, cuéntele a los suyos, vaya, dígale a los suyos las maravillas de Jesús de Nazaret. Ahora, el cojo está allí saltando en medio del templo. Escuche muy bien. Pero ahora los que lo habían traído por muchos años también lo están viendo, ¿qué? Saltando. Gloria a Dios. Y no solamente ellos, sino usted se imagina el impacto de ese milagro en la familia del cojo, porque ya no era cojo, era alguien que podía caminar tranquilamente, amén, y hablar de las maravillas de Dios. Nosotros hablamos de eso. Créanme que cuando alguien se para a hablar de la experiencia que ha tenido con Dios, eso es algo impactante, porque Dios nos lo ha permitido vivir a cada uno de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vea, hermanos y amigos que están aquí esta noche, yo no nací en un hogar cristiano, no. Yo nunca me imaginé hablar al público. Es más, yo era muy tímido, era una persona que me escondía de las personas. Pero este Dios tuvo de mí misericordia hace 18 años. Mis planes eran otros, mis propósitos eran otros, pero este Dios me ha llevado todos estos días de su mano y nunca me ha soltado y nunca me ha abandonado. Cuando he estado pasando por la crisis, Él me ha tomado de su mano. Cuando he estado enfermo, Él me ha sanado. Cuando he estado triste, Él me ha dado gozo. Cuando he estado faltante de economía, Él ha suplido mis necesidades. Él nunca me ha abandonado. Por eso es mejor andar en sus propósitos. Fuerte ese aplauso para el Señor esta noche. A nuestro Dios sea toda la gloria. Amén. Así que hay una oportunidad para cada uno de nosotros. Esa oportunidad es que nos sumerjamos en el propósito del Señor. La Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígalo esta noche: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tú tienes palabras para darle al cansado, ¿cierto que sí? Tú puedes orar por los enfermos también. Tú puedes hablarle a alguien de esta preciosa palabra. Me seréis testigos. Amén. Ahí estaba Pedro y Juan siendo testigos de lo que Dios había dicho, de lo que Dios había prometido. La palabra está llena de cosas
maravillosas para nosotros, pero hay que creer en los propósitos del Señor. Amén. Yo le voy a invitar esta noche a que se ponga en pie. Y si alguna persona ha entendido este corto mensaje, le invito a que pase aquí, por favor. Si algún hermano, si alguna visita, porque Dios tiene un propósito contigo, que hace tiempo has estado viniendo a la iglesia, escuchando la palabra. Ese Dios grande, ese Dios que te llama, ese Dios que te infunde nuevas fuerzas. Amén, amén, amén. Ese es el Dios de propósitos. Aleluya. Algo tiene el Señor contigo, que te llama, que te insiste. Amén. Que te muestra a través de la palabra el camino por el cual debes de caminar. Algo está haciendo Dios esta noche en tu corazón. Esas oraciones que se hacen aquí en esta iglesia van a traer resultados, porque aquí se manifiesta su gloria, porque aquí se manifiesta el Dios del cielo y de la tierra. Que Dios te use siempre, amada iglesia en Río Negro, que entiendas esos propósitos de Dios para tu vida, aleluya, para tu familia, para tus hijos. Aleluya, dígale: Señor, cumple tu propósito conmigo, Señor. ¿Qué es lo que debo de hacer, Señor? Amén, amén. Pedro y Juan estaban allí asustados. Bueno, no tenemos nada que darle, pero allá el Espíritu Santo le dijo a Pedro y a Juan: ustedes sí tienen algo que dar, ustedes tienen algo que ofrecer. Extiendan la mano, que voy a hacer cosas maravillosas a través de su vida, de tu vida esta noche. Adóralo, adóralo ahí donde estás y dile: Señor, cumple tu propósito. Tu propósito es mejor que el mío, Señor. Quiero ver esa gloria, quiero ver esa gloria, Señor, con los míos. Quiero ver esa gloria con ese amigo. Quiero ver esa gloria con mi hijo, Señor. Mi hijo se me está yendo. Quiero ver tu gloria trayéndolo nuevamente al culto, Señor. Aleluya. Adora al Dios del cielo esta noche.